Paz y bien, soy Fray Emilio Capuchino. Estamos acercándonos al final de este tiempo litúrgico, acercándonos al gran centro de nuestra fe, y San Juan, evangelista, nos vuelve a acompañar este domingo con otro relato evangélico tan fuerte como el anterior, otro de los 7 signos que Jesús hace en el Evangelio. La semana pasada escuchábamos la samaritana, ese encuentro con la samaritana y cómo el agua de la vida está presente. Hoy, con el milagro, con el ciego de nacimiento, encontramos otro símbolo igual de importante a la hora de acercarnos a Jesús, que Él es la luz que nos guía y que nos ayuda en nuestro camino. Un evangelio que es complicado, no porque en sí sea un texto difícil, sino que es un evangelio que está rico, que es rico en detalles, rico en temas, tanto que se pueden escribir libros, y se han escrito libros, usando distintos detalles y distintos aportes que nos ofrece este evangelio. Una de las formas que a mí personalmente más me gusta contemplar este evangelio, quizás porque me ha servido mucho en mi vida, es, como la semana pasada, verlo como un proceso vocacional, una metáfora en la que Jesús nos da una lección y Juan aporta su granito de arena explicándonos cómo llegamos a ser discípulos de Jesús y sobre todo lo que supone eso para nuestra vida. Y para ver esto podemos fijarnos precisamente en lo que es la redacción de un evangelio. Juan recoge la vida de Jesús, hace esa teología, como decíamos la semana pasada, y la transmite a una comunidad concreta, a un grupo de discípulos que tienen un proceso vocacional, que tienen una historia, que tienen unos orígenes muy concretos. Por eso, a la hora de fijarnos en este evangelio, yo no puedo, por lo menos, dejar de mirar también a esa primera comunidad de la que no sabemos mucho, pero que Juan sí nos da detalles que nos ayudan muchísimo. Porque, como el ciego de nacimiento, antes de que la palabra de Jesús llegara a esas comunidades, esos hombres y esas mujeres no habían visto la luz. No eran pecadores, no eran malos, simplemente no habían visto la luz. Y ese ver la luz empieza cuando hay un primer encuentro con Jesús. Alguien que no conoce a Jesús, oye su nombre, sabe algún detalle, pero es mucho más el desconocimiento que hay sobre la figura y el mensaje de Jesús que un conocimiento propiamente dicho. Y es en esa relación donde el discípulo va conociendo a Jesús. Quizás al principio se queda con lo más espectacular. Es un sanador, es un profeta, es alguien que tiene capacidades especiales. Pero está claro que en esa primera relación el discípulo va sintiendo esa atracción o ese sentirse amado, misericordiado por Jesús, y hace que se le empiece a defender, ¿no? Como el ciego de nacimiento: me ha curado, no puede ser malo. Ese es el primer contacto ya personal e íntimo con la figura de Jesús de Nazaret, el resucitado, cuando el discípulo se acerca a él. Ese acercamiento lleva y conlleva el cambio personal. Jesús cambia. Al ciego le dio la visión y además también cambia la forma en la que él empieza a vivir su vida. Quizás las demás personas, la propia familia, no sepa explicar cómo ha sucedido el cambio ni por qué. Solo la persona que conoce a Jesús, solo el que se abre ante Jesús, solo el que siente esa acción amorosa de Jesús sobre su vida, es el que es capaz de explicar ese cambio en su vida. Como dice San Pedro en su carta, es cuando ya está preparado para dar razón de su esperanza. Y como al ciego de nacimiento, el discipulado conlleva problemas. No es un triunfo, no es algo fácil, no es nada cómodo. Este hombre, este ciego de nacimiento, tiene que enfrentarse a todo su entorno para poder justificar ese seguimiento que está teniendo. Ese encuentro con Jesús que le ha cambiado, le va a dar la persecución, incluso la expulsión. Recordemos que en la época en la que se redacta el Evangelio, por lo menos ya había habido una persecución oficial, la de Nerón, y además los judíos habían expulsado a los judíos seguidores de Cristo, los habían expulsado de la sinagoga. Ese ambiente también es una forma de enfatizar lo que Jesús en otros sitios nos dice. La persecución, los problemas, la complicación, forma parte del discipulado. Pero ese mismo discipulado es lo que hace que la persona encuentre la valentía para seguir en ese camino. Como la parábola de las semillas del sembrador, hay semillas que caen y se agostan y se mueren, pero hay semillas que caen en tierra buena y a pesar de todos los problemas son capaces de fructificar y de dar fruto. El ciego también nos enseña a cada uno de nosotros
que es precisamente ahí, en los problemas, cuando nuestro testimonio, no solo nuestra apología, sino nuestra vida, la que se convierte en la mejor manera de decir a los demás: oye, el mensaje de Jesús me gusta, el mensaje de Jesús me cambia la vida, el mensaje de Jesús puede cambiarnos la vida a todos si nos abrimos a Él. Y es ese testimonio, esa valentía, como al ciego de nacimiento, lo que lleva a que profundicemos mucho más. Y ya no solo Jesús no sea alguien con poderes especiales, un sanador, un médico, un milagrero, sino que Jesús ya es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y en ese sentido me gusta mucho esa acusación o esa denuncia que Jesús hace a los fariseos. Como decíamos al principio, el ciego de nacimiento no es malo, no es pecador porque no ha visto la luz. En cambio, el que sí ha visto la luz sí tiene culpa, porque ya tiene los ojos abiertos, o por lo menos dicen que ven. Y eso, para nosotros en este tiempo de Cuaresma, es muy importante, porque cada uno de nosotros hemos entrado en ese proceso vocacional. Jesús ya nos ha abierto los ojos. No sé si estaremos al principio, en medio o al final del proyecto. Cada uno tiene que evaluar, pero es indudable que somos cristianos. Cada uno de nosotros ya se ha encontrado, ha tenido ese primer encuentro y, como dice esa frase famosa, lo que se ha visto no se puede dejar de ver. Nosotros tenemos los ojos abiertos. Ahora lo importante es que tenemos que mirar, o mejor dicho, que no podemos dejar de mirar. La indiferencia, el no querer ver lo que nos rodea, el no querer ver esas zonas donde el reino de Dios no está porque nosotros no queremos, es algo que nos denuncia, es algo que nos, igual que a los fariseos, nos acusa de decir que vemos y sin embargo estar girando la cabeza siempre para otro lado. Pero al mismo tiempo, esa acusación de Jesús en este tiempo de Cuaresma se convierte en una nueva invitación. Jesús nos vuelve a llamar, nos vuelve a convocar, nos vuelve a enviar, nos vuelve a pedir que sigamos en ese camino de conversión. Podemos seguir mirando, podemos seguir aprendiendo, podemos seguir mejorando, podemos analizar mejor la realidad, podemos ver mejor los signos de los tiempos, según esa expresión de Jesús, para que nuestra vida sea cada vez de mejor discípulo, que cada vez nuestra relación profunda con Jesús aumente, que nuestro testimonio aumente, que nuestras obras por el reino de Dios aumenten, que la luz que nos guía sea también luz para nuestros hermanos que están a nuestro alrededor. Sin duda que el Evangelio de este domingo para nosotros es una nueva oportunidad para, con la vida cambiada, decir como el ciego de nacimiento: de verdad, creo. Además, desde esa fe, desde esa creencia, desde ese encuentro, poder decirle a los hermanos: oye, es este, Jesús es el que me ha curado. Y que esa fe, ese testimonio, ese transmitir la buena noticia permita a otros hombres y a otras mujeres el poder encontrarse con la luz, el poder de nuevo abrir los ojos, de curar sus cegueras, igual que nosotros nos sentimos curadas de las nuestras, para seguir conociendo, que otras personas puedan seguir conociendo, para que todos juntos podamos ser discípulos de Jesús, podamos transformar la realidad, que la única luz, la verdadera luz, la mejor luz que nos puede guiar es la de Jesús vivo y resucitado, que celebraremos en la vigilia pascual. Hermanos, paz y bien.